Continuamos en encuentros pedagógicos en la radio revista de Renovación Magisterial, aquí a través de emisoramariana.org, de nuestro Facebook Live y de todas nuestras aplicaciones, también en TuneIn Radio 1400 AM, esta mañana de sábado 18 de abril de 2020. A esta hora de la mañana doy paso a la nota editorial. Aislamiento es para salvar población, no para suprimirle derechos. Nos acompaña Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Pedagógicos, Educativos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Armando. Un saludo a la mesa de trabajo. Por supuesto, un abrazo fraternal y solidario a todo el magisterio, a la comunidad educativa, a la población entera y sobre todo a esa primera línea que está en una batalla desigual del sector de salud y de los servicios generales. Contento de escuchar nuevamente aquí a nuestro poeta y por supuesto ese entusiasmo de nuestra compañera Sara en Italia. Como ya lo planteamos, lo planteó Armando, la editorial tiene como título Aislamientos para salvar a la población, no para suprimir los derechos. Desde los albores de la pandemia, el pulso con el gobierno ha sido la constante, ya sea por la inconsciente y neoliberal forma de minimizar la dimensión de la misma, poniendo en riesgo la vida de los integrantes de la comunidad educativa, o por el descarado aprovechamiento de la emergencia sanitaria para desconocer los acuerdos suscritos con FECODE en favor de la población entera, cuyo cumplimiento hoy son más necesarios que nunca si se quiere garantizar los derechos a la salud, la educación, el medio ambiente y el agua potable en los 1.103 municipios de Colombia. Como recordarán, la primera confrontación se desarrolló en torno a la protección de la vida y la salud del conjunto de la comunidad educativa. FECODE y sus 34 filiales logramos que la actividad escolar fuese no presencial en todos los colegios sobre la base de una dura exigencia por parte de la Federación al Ministerio de Educación Nacional que se resistía a ello. Nuevamente el Ministerio acude a la ambigüedad de las normas y a la indebida presión para vulnerar el aislamiento. Presiona a las entidades territoriales, a docentes y directivos docentes para que se hagan cargo de la distribución de la alimentación escolar, buscando salvar a los operarios privados de cumplir con sus contratos. La perversa actitud gubernamental no solamente expone la salud y la vida de los educadores y demás trabajadores, sino que trata de enfrentarlos en un tema sensible con el resto de la comunidad educativa y de paso ahorrarse los costos de la distribución con personal especializado y debidamente protegido para el efecto. FECODE reitera que los educadores no atenderemos orden alguna que vulnere el carácter no presencial de las actividades escolares. Otro campo de acción de la Federación ha sido la permanente presión ante la fiduprevisora, la entidad a cargo de administrar los recursos del FOMAC, la cual procede de manera arrogante y mezquina en tiempos de pandemia, afectando a los más vulnerables, desconociendo y reteniendo las mesadas de los educadores pensionados por invalidez, mientras que lleva 20 días dispersando, entre comillas, en los bancos, o a favor de ellos, los esperados intereses anuales de cesantías, faltando aún un significativo número de colegas sin percibir este ingreso. Similar actitud frente a la vital atención médica digna y oportuna, la cual no se refleja en un plan efectivo ante la emergencia actual. Con mucha indignación y fuerza denunciamos cómo el gobierno se ha concentrado en aprovechar la pandemia para salvaguardar los intereses del sector financiero y los grandes empresarios. En nuestro caso, el gobierno se ha propuesto conspirar contra los derechos de la comunidad educativa, incluido el magisterio. Tres graves ejemplos. El primero, el pasado 18 de marzo, el Ministerio de Educación mantuvo una altanera posición durante 6 horas, exigiendo la terminación definitiva de las sesiones de la Mesa Técnica de Educación que discute un acto legislativo para garantizar su financiación estatal y adecuada. FECODE rechazó de manera firme los términos del gobierno nacional, a la vez que dejamos absolutamente claro que sus fórmulas de incremento, entre comillas, del presupuesto no cerraban las 6 brechas en educación acordadas, como tampoco aclaraba las fuentes de financiación algunas de ellas altamente inciertas que seguirían impidiendo que las entidades territoriales garanticen los derechos
a la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, financiados con recursos del Sistema Nacional de Participaciones SGP. Pese a lo anterior, el 3 de abril el Ministerio aplicó el mecanismo, entre comillas, de consulta para dar por terminadas las sesiones de la mencionada mesa en contravía del criterio del consenso. Como es de conocimiento público, los gobiernos neoliberales recortaron 348 billones con B larga de pesos del SGP, lo cual fue muy terrible para los 1.103 municipios del país y suprimió en educación 191.6 billones en los últimos 18 años, dejándonos en un estado enorme de indefensión frente a la pandemia. FECODE logró en la negociación colectiva del 2019, como también en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que el gobierno se comprometiera en incrementar de manera real y progresiva los recursos mediante una reforma constitucional consensuada, la cual hoy está en vilo, pese a que cobra mayor urgencia y vigencia en las actuales circunstancias del país, lo que constituye una agresión mayúscula contra el conjunto de la población. Los 3 ministros que representan, y este es el segundo atentado, al gobierno nacional ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, insisten en modificar los manuales de supervisión e interventoría y el plan estratégico del fondo con el propósito de abonar el terreno de su privatización. El tercer hecho grave es que el Ministerio de Educación ha dilatado y prácticamente congelado el proceso de ascensos de todo el magisterio para cuadrar caja a costa del desconocimiento de sus títulos, experiencia, producción académica, como también de la descomunal inversión con recursos de los colegas en su formación y de las convalidaciones de estudios en el exterior. El ICFES atenta contra el buen nombre de los educadores al emitir resultados en la evaluación que no reflejen su excelente práctica pedagógica, desfigurando el carácter diagnóstico formativo del proceso, en virtud de lo cual exigimos al gobierno de inmediato brindar las garantías y el respeto justo a los derechos. Finalmente, reiteramos que ante la demoledora realidad, el gobierno priorice la vida mediante un aislamiento en condiciones dignas en salud y alimentación, como también las que requiere la labor pedagógica para todos y todos. En virtud de lo cual, debe declararse en emergencia educativa y pedagógica, destinando recursos suficientes, respetando los acuerdos con FECODE, buscando consensos con las entidades territoriales y el sector educativo y reconociendo el papel de los gobiernos escolares en la determinación del rumbo académico en los colegios. Muchas gracias, Miguel Ángel Pardo, por esta nota editorial en este programa número 244 de hoy, 18 de abril de 2020.